La vida en Cristo, tema 17. Cuarto paso, andar conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Quiere decir dos cosas. En primer lugar, no es obrar, es andar. Alabado sea Dios. Aquel costoso e inútil esfuerzo por procurar en la carne agradar a Dios ha dejado lugar a una dependencia bendita y reposada en la operación de su fortaleza, la cual obra en mí con poder. Colosenses 1:29. Por eso Dios habla de las obras de la carne, pero del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 19, 22. En segundo lugar, andar conforme implica sujeción. Andar conforme a la carne significa que me entrego a los dictámenes de la carne. Y los siguientes versículos, en Romanos 8, 5 al 8, señalan claramente a dónde me conducirá eso. Solo me pondrá en conflicto con Dios. Andar conforme al Espíritu quiere decir estar sujeto al Espíritu. Hay una cosa que el que anda conforme al Espíritu no puede hacer, y eso es llegar a ser independiente de Él. Tengo que sujetarme al Espíritu Santo. La iniciativa de mi vida tiene que ser con Él. Solamente a medida que me entrego para obedecerle, encontraré la ley del Espíritu de vida en plena operación en mí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Antes de ver yo que Cristo era mi vida, luché con constante conciencia de desventaja. La limitación me seguía a cada paso y me sentía del todo impotente. Solía exclamar: yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. A pesar de todos mis esfuerzos, descubrí que no puedo agradar a Dios. Romanos 8:5. Pero en Cristo no se puede decir no puedo. Ahora se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo puede el apóstol Pablo ser tan audaz? ¿Sobre qué base declara que ahora está libre de toda limitación y que puede hacerlo todo? He aquí la respuesta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. ¿Por qué no hay más condenación? Pues hay una razón para ello. Hay algo concreto que lo explica. La razón es que hay una nueva ley llamada la ley del Espíritu de vida, que se ha mostrado más fuerte que la otra ley llamada la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué son estas leyes? ¿Cómo operan? ¿Qué es una ley? En términos estrictos, una ley es una generalización analizada hasta que se comprueba que no tiene excepciones. Podemos definirla más sencillamente como algo que ocurre vez tras vez y siempre de la misma manera. Por ejemplo, todos sabemos lo que es la ley de la gravedad. Si dejo caer un objeto en Buenos Aires, caerá al suelo. Es el efecto de la gravedad. Pero lo mismo sucederá si lo dejo caer en Nueva York o en Hong Kong. No importa en qué lugar de la Tierra se dé, la gravedad obrará y siempre con los mismos resultados. Siempre que prevalezcan las mismas condiciones, se verán los mismos efectos, porque hay una ley de gravedad. Ahora bien, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Si alguien me hace un comentario desfavorable acerca de mí, enseguida brota en mí un resentimiento. Hasta aquí no hay ley, sino pecado.
Mas cuando varias personas hacen comentarios desfavorables sobre mí y me siento resentido con unos y con otros, entonces veo que hay una ley adentro, una ley de pecado. Como la ley de gravedad, la ley del pecado es algo constante, siempre obra de la misma manera. Así también sucede con la ley de la muerte. La muerte, hemos dicho, es la debilidad llevada a su límite. La debilidad dice, no puedo. Si al tratar de agradar a Dios en alguna forma particular descubro que no puedo, y si tratando de agradarle en otra forma descubro nuevamente que no puedo, entonces caigo en cuenta de que hay una ley que está operando. No solo está en mí el pecado, sino la ley del pecado, y no solo está en mí la muerte, sino la ley de la muerte. Además, la gravedad no solo es ley porque es constante y no admite excepciones, sino porque es una ley natural. No es resultado de discusiones o decisiones, sino del descubrimiento. La ley descubierta por el hombre en Romanos 7:23 es exactamente igual. Es una ley del pecado y de la muerte, opuesta a lo que es bueno y que tuerce la voluntad del hombre de hacer lo bueno. Peca naturalmente según la ley del pecado en sus miembros. El hombre quiere ser diferente, pero esa ley en él es implacable y ninguna voluntad humana puede resistirla. Esto me lleva al interrogante de cómo puedo librarme de la ley del pecado y de la muerte. Yo necesito ser librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedo librarme de la repetición constante del fracaso y de la debilidad? A fin de contestar esta pregunta, prosigamos un poco más con nuestra ilustración. ¿Cómo puede anularse la ley de la gravedad? Con respecto al ejemplo del objeto que dejé caer, esta ley obra claramente llevándolo hacia abajo. Pero solo tengo que poner mi mano debajo para que no caiga. ¿Por qué? En cuanto a la ley, siempre está presente. Yo no hago nada con la ley de gravedad. De hecho, nada puedo hacer con la ley de gravedad. Entonces, ¿por qué ahora el objeto no cae como antes? Porque hay un poder que no lo deja caer. La ley de gravedad está allí, pero hay otra ley superior que opera para vencerla, es decir, la ley de la vida. La gravedad puede hacer lo que quiera, pero el objeto no caerá, porque otra ley está operando contra la ley de gravedad para sostenerlo en algo. Todos alguna vez hemos visto el árbol que anteriormente era una pequeña semilla que cayó entre las piedras del pavimento y que luego creció hasta poder levantar grandes bloques de piedra por la fuerza de la vida. Esto es lo que queremos significar al hablar del triunfo de una ley sobre otra. De igual modo, Dios nos libra de una ley al introducir otra. La ley del pecado y de la muerte está allí todo el tiempo, pero Dios ha puesto otra ley en operación, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley es lo suficientemente fuerte para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Es la ley de vida en Cristo Jesús, la vida de resurrección que en Él ha enfrentado la muerte en todas sus formas y ha triunfado sobre ella. Efesios 1, 19, 20. El Señor Jesús mora en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. Y si le permitimos operar y nos encomendamos a Él, descubriremos que Él nos librará de la antigua ley. Sabremos lo que significa ser guardados, no por nuestro propio poder, sino por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5.